Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González y este es tu canal Ministro de un Nuevo Pacto. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de los pecados que nos son ocultos. Ya regresamos. ¿Sabía usted que aún dentro del pueblo de Dios existen pecados que nos son ocultos? Que aún aquellos que dicen yo no adoraré a nadie más que a Dios, o yo no me arrodillo ante más nadie que a Jesucristo, también ellos ocultan muchas veces muchos pecados. El pecado oculto se refiere a la transgresión que se hace a los conceptos que son desconocidos por los demás y perjudican cada una de nuestras vidas en gran manera. Así, como creyentes, debemos mantener la comunión con Dios y arrepentirnos de esos pecados que nos son ocultos, que nos hieren y retrasan nuestro crecimiento espiritual. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos del pecado oculto y las consecuencias que nos pueden acarrear. El rey David fue un rey que experimentó esta terrible y penosa situación. Eso lo podemos ver en el Salmo 32, versículo 3. La Biblia dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tal como nos muestra la cita bíblica, este hombre de Dios cometió diferentes errores y pecados en su caminar con el Señor. La palabra de Dios está llena de sabiduría y de verdad y nos muestra de forma muy clara y precisa que si una persona vive en desobediencia al Señor, nunca será prosperado. Quizás pueda alcanzar ciertos logros materiales y temporales, pero la bendición del Señor es integral porque encierra lo material, espiritual y emocional. Tal como lo refleja la palabra en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como ya mencioné anteriormente, la vida de David estuvo llena de tropiezos, ya que cometió muchos errores de una muy gran importancia, por lo cual David lo tuvo que vivir en carne propia. Tal como lo dice la palabra de Dios, puede librarnos de las enfermedades y traernos sanidad cuando estamos en absoluta obediencia. Pero cuando rompemos esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo, con nuestro pecado oculto, es cuando suelen y pueden acarrearnos muchos daños a la carne. Esto lo podemos apreciar en el siguiente pasaje. En el Salmo 38:3, la Biblia dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. De esta manera, cuando tenemos un pecado oculto, esto le da la autoridad legal al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, y como resultado de nuestras desobediencias se pueden presentar muchas enfermedades. A pesar de que no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado de la persona, ciertamente Dios quiere el bienestar de sus hijos, por lo cual señala lo siguiente en su palabra. En Proverbios 3:1, la Biblia dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando una persona peca emocionalmente, se ve afectada y se quebrantará la relación con Dios.
Y es cuando comienzan a manifestarse las consecuencias de nuestro pecado. Y es cuando comenzamos a sentir mucho temor y se acrecienta nuestra inseguridad en nuestro diario andar. Porque sabemos que hemos errado y que le hemos fallado a nuestro Dios. De igual forma, nuestra conciencia se muestra intranquila porque tenemos conocimiento de nuestro pecado. Y aunque querramos esconderlo de Dios, nunca lo podemos hacer. Debido a eso podemos sentir mucha ansiedad e intranquilidad y tristeza, lo cual a su vez nos conlleva a un desgaste físico y mental. Es decir, que viviremos sumergidos en una gran inestabilidad emocional, una ruina espiritual que cada día nos alejará más del Señor. El pecado oculto enturbia nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando el pecado se enseñorea de nosotros, estamos inmersos en la confusión y en la tristeza. En Salmo 32, versículo 3, la Biblia dice: cuando me quedé en silencio, mis huesos se gastaron por mi gemido todo el día. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza fue minada como en el calor del verano. Muchos piensan que Dios no sabe, que no se dará cuenta o que pasará desapercibido, pero veamos lo que nos dice el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No le da miedo ese versículo? Fíjese que dice: todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Cuando escondemos pecados y no lo atacamos, podemos caer en el peligro de pensar: todo va a estar bien. Cuando escondemos nuestros pecados y no tomamos la decisión de abandonarlos, cuando no tomamos decisiones finales en contra de eso que lo ata, que es la iniquidad que está en el hombre de la naturaleza caída, y usted podrá decir: por ahora todo va bien, pero permítame decirle que la caída y el tropezón es inminente. El precipicio del desastre está a la puerta. Así que debemos poder apoderarnos de la palabra y usarla de estandarte para poder defendernos de los zarpazos del enemigo y poder vencer en esta lucha constante llamada vida terrenal. Pero luchar no contra sangre y carne, sino contra las huestes malignas que nos acechan para destruir la obra perfecta de Cristo, tal como se aprecia en la siguiente cita bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esta manera, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para obtener la victoria en medio de nuestros pecados ocultos. Nos ha dado la fortaleza necesaria para poder combatir contra el mal, contra las huestes de maldad y oscuridad y contra nuestros deseos carnales. Dentro de esta herramienta encontramos la siguiente. Estas son varias cosas que muchos no saben de los pecados ocultos. Primero, los pecados ocultos son una bomba de tiempo. Dalo por seguro que esa bomba va a explotar tarde o temprano, y la única forma de evitar que explote es desactivar la bomba inmediatamente. El pecado es oculto para todos, menos para Dios. Nadie sabe todas las cosas de los demás, pero a Dios nadie le engaña. Y cuando hay pecados ocultos,
no hay más avance. Quedamos paralizados en nuestro caminar en el Señor. No hay más crecimiento y la derrota está garantizada. Dios está sobre todo, pero Él no está en todo. Dios está donde se está haciendo su voluntad. Cuando andas con los pecados ocultos, vives una vida falsa. Es lamentablemente, muchos cantan, levantan las manos en adoración e incluso diezman y ofrendan, pero no están viviendo para Cristo. El que anda con pecados ocultos vive una vida falsa, porque el que está en los cielos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y ellos podrán de labios honrar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Cuando estás desenfrenado, siendo servir a tus deseos engañosos, Dios no está contigo, sino en tu contra. Está molesto contigo, está enojado contigo. No te engañes a ti mismo, porque puedes estar viviendo lo que le pasó a Can. Podrás decir que Él te guarda, que Él te ha librado de muchas, pero su favor y cuidado no te acompañan. De eso puedes estar seguro. Tus pecados ocultos también afectan a otros, afectan a la esposa, a los hijos. No enseriarse con el Señor daña nuestra reputación en el Evangelio, y eso nos puede llevar a dañar a otros. Los pecados ocultos en la parte sexual destruye la relación del matrimonio, te hace esclavo de la pornografía, de la masturbación. Las mujeres infieles no pueden satisfacer al esposo. Es cuestión de tiempo para Dios que Él mismo te exponga a la vergüenza pública. Cuando Dios decida exponerte a la vergüenza pública, fallará el preservativo. Descubrirán tus páginas de pornografía en la internet. Te verán entrando al hotel con quien no es tu esposo. Te equivocarás enviando el mensaje y expondrás los pecados ocultos en tus mensajes y en tus conversaciones. Muchos esperan ser avergonzados públicamente para después arrepentirse y poder tomar acciones contra el pecado, pero nunca debemos ser como Sansón, sino como Josué, quien huyó en la oscuridad, quien escapó en lo oculto de la esposa de Potifar, porque él sí era un hombre íntegro delante de Dios. No olvides, el arrepentimiento no es cuando te descubren, es cuando abandonas el pecado antes que la bomba te explote en la cara. Acán no se arrepintió, a él lo descubrieron. No fue que preocupado por la derrota manifestó lo que había hecho. Jehová fue el que lo expuso, el que él era el culpable. ¿Cómo nosotros podemos librarnos de los pecados que nos son ocultos? Eso sucede de esta manera, con un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento inmediato. Póngase a cuentas con Dios en este día. No esperes a ser expuesto públicamente. Cómo pesa y cómo duele cuando alguien te dice varón de Dios o hijo de Dios, pero en tu interior sabes que tu vida no agrada al Señor. Pero sin embargo, el que quiere vivir con esto es porque así lo quiere, porque bastantes herramientas Dios nos ha dado. Y mi consejo para ti en este día es que te apartes de esos pecados que te son ocultos antes de ser expuestos a la luz por el Señor. Lo que nos toca es rendirnos delante de Dios, viviendo una vida intachable en obediencia y santidad. Así muchos lo crean o no, les guste o no, todos daremos cuentas a Dios de cómo actuamos y para quién vivimos. Debemos poder entender de una vez por todas que a Dios no podemos esconderle nada. El Señor nos está llamando y vivir una vida sin pecado, pero confiado en que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El arrepentimiento no es cuando te descubren, es cuando decides antes que sea demasiado tarde. Ponte a cuentas con el Señor y encamina tu vida y aquella que agrada a Dios. No espere que Dios te atrape. Te recomiendo hoy
que te rindas. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.